Muy buenas tardes, amada Iglesia de Cristo Jesús. En esta tarde nos gozamos de exaltar al Dios verdadero, al Dios que proclamamos, al Dios que hemos oído y anunciamos por su glorioso evangelio. La paz de Cristo Jesús, amada Iglesia, la Iglesia de Cristo sobre esta tierra, la cual no ha doblado sus rodillas a Baal y le ha besado. La verdadera Iglesia de Cristo Jesús no ha doblado sus rodillas a Baal, a dioses falsos. Aleluya. En esta tarde le damos la gloria a Dios, donde exaltamos la palabra de Dios, la única verdad que está hoy por hoy sobre la tierra. Gloria al Espíritu Santo, gloria a Dios. Gloria al Espíritu Santo que sigue animando a la Iglesia de Cristo a levantar la verdad de Dios. Porque los enemigos de Jehová son vanidad. Todos los dioses de los pueblos son plata y oro, vanidad. Objetos creados por manos pecadoras. Mas el Dios real es espíritu. Y ahora está bautizando a su amada Iglesia con Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Jehová es vencedor, Jehová el Salvador de los hombres. El Dios eterno que envió a su Hijo a manera de Hijo para salvar lo que se había perdido. Ahora el Señor, a través de su gloriosa palabra, quiere que los hombres conozcan la verdad del Dios verdadero. Porque la verdad, como dice la palabra de Dios, hay muchos señores, muchos dioses con B pequeña. Pero nuestro Dios es el Dios que hizo los cielos y la tierra, al cual alabamos, al cual adoramos en esta tarde. Volveos al verdadero Dios. Aleluya. Los enemigos de Jehová serán como la nada. Ya toda la palabra de Dios ha avergonzado a los falsos dioses, a los falsos profetas, porque Jehová el Señor es el único Dios verdadero. Gracias, Señor, porque usted mismo nos ha mandado a un Salvador. Ahora la cruz de Cristo sigue siendo predicada, porque a la verdad muchos serán salvos por la locura de la predicación de la palabra de Dios. Aleluya. Es así como toda la Iglesia de Cristo ha sido salva sobre esta tierra, saliendo de falsas religiones, saliendo de herejías, de mentiras, idólatras, en las cuales el diablo ha tratado de llevarse a muchos ya al infierno. Mas los que estamos del lado del Dios verdadero somos más que vencedores por aquel que nos amó, por aquel que dio su vida. Aleluya. Nos gozamos en esta tarde de exaltar al verdadero Dios. Sea bienvenida a la amada Iglesia de Cristo Jesús. Un saludo a nuestra hermana Flavia Saldaña, la paz de Cristo Jesús. En esta tarde vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, las cartas de la salvación que ahora están siendo proclamadas, anunciadas. Este mensaje de Dios a los hombres se sigue proclamando para que los hombres se vuelvan de los ídolos al Dios verdadero. Y en esta hora vamos a abrir nuestras Biblias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, del versículo 4 al 6. La palabra del Señor nos dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Gracias, Señor. Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre en que usted se complace, el Hijo de Dios, quien ha sido enviado para que nadie se pierda, Señor,
Le damos gracias al Dios verdadero. Señor, que su palabra sea glorificada en esta tarde, que nos permite predicar su verdad, Señor. Padre, que su palabra en esta tarde pueda llegar como la lámpara de Dios, como la verdad de Dios. Aquellos que aún no conocen la revelación de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Señor, que su palabra sea glorificada en esta tarde, que su palabra sea seguida por milagros, por señales, en el poder de la palabra de Dios. Señor, le doy gracias. Solo a usted la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. En esta tarde le damos gloria a Dios que nos permite estar denunciando, porque a eso somos llamados con la palabra de Dios, a denunciar la falsedad de la idolatría, a denunciar aún a los falsos profetas, porque como siervos de Dios, como hijos de Dios que hemos recibido la verdad de Dios, ahora como Pablo, como Pedro, como Juan, los santos apóstoles llamados por Dios para enviar su palabra, quienes recibieron esta inspiración en el poder del Espíritu Santo por el Espíritu de Dios, ahora ellos nos llaman a contender por la verdad, por la única verdad que ellos oyeron y vieron como testigos de Cristo. Y el tema de esta tarde, para la gloria de Dios, es que los hijos de Dios, los verdaderos siervos de Dios, estamos denunciando hoy más que nunca la falsedad de la idolatría, la falsedad que hay de la idolatría, de los falsos dioses, de los falsos señores, como ya la palabra de Dios lo dice. Todos a la verdad nos hemos hecho la pregunta, ¿qué es un ídolo? Pues a la verdad toda la palabra de Dios denuncia desde el Génesis hasta el Apocalipsis la falsedad que ha estado sobre la tierra como una plaga, como una enfermedad universal, donde los hombres cambiaron la gloria de Dios por imágenes, por animales y por cosas que no son Dios. Al contrario, fueron creadas por Dios. Pero el hombre en su ceguera espiritual, todos podemos ver en la historia, en las épocas, en los tiempos, cómo el hombre ha sido un creador de dioses, dioses con D pequeña, o señores. A la verdad, no podemos negar que hay señores, que hay dioses con D pequeña, pero sobre todo esto, sobre todo principado, toda potestad, está el Dios verdadero a quien se le ha dado la potestad sobre toda potestad, sobre todo lugar, que es Cristo el Señor. Y podemos ver que la idolatría es el engaño de Satanás para llevarse a muchos al infierno. Que la idolatría tal como tal es un pecado de los cuales Dios aborrece más que ninguno, porque está cambiando la gloria de Dios, del Dios verdadero, por imágenes hechas por manos pecadoras, imágenes de palo, de oro, de lo que pueda ser, por cambiar la gloria de Dios. Entonces viene el Señor en toda su palabra condenado que el hombre ha sido un adúltero espiritual, porque ha querido llamar Señor dioses a falsos dioses. Y como vemos, la palabra del Señor ya denuncia a estos ídolos, como podemos leer allí en el Salmo 115, que es una denuncia total a los ídolos. Y en esta tarde, en el nombre del Señor, lo vamos a leer, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma, el corazón, los tuétanos, discierne las intenciones del corazón. Y eso se trata, que todos cuando oímos la revelación de Dios y aceptamos que la palabra de Dios es la autoridad de Dios para su iglesia, todos los que hemos venido a Cristo, es porque una vez esa ceguera de la idolatría, el Señor nos libertó. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 115, donde hace una denuncia total a estos dioses de mentira, que no son Dios. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir los gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho.
Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jah, ni cuantos desciendan al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Jah desde ahora y para siempre. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Porque ahí podemos ver cómo la palabra de Dios hace una clara denuncia en que los ídolos no tienen poder, que los ídolos no tienen vida, son objetos creados por manos de hombres pecadores. Y los hombres que confían en ellos son semejantes a ellos, no pueden hablar, no tienen poder, porque no quieren conocer al Dios verdadero, al Dios cuyo espíritu ahora reposa en la amada iglesia que ha creído en Cristo Jesús. Porque es el Señor el que nos bautiza de fuego y Espíritu Santo para ser testigos de Dios, para proclamar el Evangelio de Cristo, para decirle ahora a los hombres que se vuelvan de sus ídolos al Dios verdadero, tal como los tesalonicenses. Creyeron al Dios que Pablo les predicó. Ellos se volvieron. Recordemos que el apóstol Pablo anduvo por esas ciudades proclamando el Evangelio de Cristo, a ciudades, a pueblos idólatras. Pero él llevó la revelación de Cristo, la revelación del Dios verdadero. Y estos hombres, aún los de Macedonia y Acacia, les predicaron. Ellos mismos contaron de cómo los tesalonicenses se habían convertido al Dios verdadero, que habían abandonado a los dioses, a esos falsos dioses, a esos ídolos, a muñecos hechos de palo, de oro y de lo que quieran hacer. Toda la palabra de Dios denuncia, empezando desde el libro de Deuteronomio, que es un recuento de la ley de Dios dada a su siervo Moisés. Allá en el Decálogo, allá podemos recordar en Deuteronomio 5:8, si podemos abrir la palabra del Señor, en algunas Biblias se ha quitado esta gran verdad de la palabra de Dios. En el Decálogo, los 10 mandamientos, la palabra del Señor nos dice, en el versículo 6, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bendito sea la palabra del Señor. Ahora muchos se harán la pregunta, ¿por qué hay tantos enfermos? ¿Por qué hay tanta gente que está mal? Porque están sirviendo a falsos dioses, a falsos ídolos. La palabra del Señor lo ha dicho, no te inclinarás a ellas ni les servirás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto está dentro de los 10 mandamientos de la palabra de Dios, y muchos no lo saben porque no leen, no escudriñan las Sagradas Escrituras. Se han dejado ir por falsos profetas, por falsas religiones,
que hacen todo lo contrario de lo que Dios demanda en su santa palabra. Pero ahora, como la iglesia de Cristo, como hombres y mujeres que hemos recibido la revelación del Dios verdadero, estamos denunciando a estas iglesias falsas, a estas herejías que hoy están sobre la tierra, de las cuales muchos están llevando al infierno a sus seguidores, a los enemigos de Jehová y su palabra, a los enemigos de Dios, los cuales hacen todo lo contrario a lo que Dios demanda en su santa palabra. Entonces podemos chequear que los salmos han denunciado a estos falsos dioses, a esos muñecos que están probablemente en la casa de muchos. Esta es una buena tarde para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo usted se deshaga de toda esa vanidad, porque la palabra de Dios dice que los ídolos de las naciones, los ídolos de los pueblos son vanidad, son obra de manos de hombres, manos pecadoras. Todos los profetas han denunciado la idolatría. Los verdaderos profetas del Dios Altísimo vamos a denunciar toda obra, toda hechicería, toda obra de Satanás. Porque aún sabemos que en ciertas religiones usan los mismos ídolos para consultar a la hechicería. Que el Señor reprenda al diablo en esta tarde. Que el Señor en su misericordia grande venga a iluminar a aquellos que aún se ofenden, que hablemos mal de estas obras, manos pecadoras, porque en ellos son objetos, no tienen el Espíritu de Dios, y muchos tienen temor hasta botarlos, muchos tienen temor de quemarlos y botarlos, porque el Dios de este siglo los ha engañado y se los quiere llevar a todos al infierno, porque la idolatría es lo que Dios aborrece. La idolatría y la desobediencia son de los pecados que Dios más aborrece, porque el hombre ha querido cambiar la gloria de Dios por cosas, por objetos inertes, por animales, y eso no es Dios. Entonces seguimos hablando, el Salmo 135:15, si usted teme a la autoridad de las Sagradas Escrituras, teme a la palabra de Dios, esta es una buena tarde para que usted abra su Biblia y renuncie a los falsos dioses que usted está adorando en este momento. Porque la palabra de Dios dice que solo hay un Dios y fuera de él no hay quien salve. Los profetas, allá está el profeta Isaías 44:45, Jeremías 10. Todos los santos profetas han denunciado la idolatría de los pueblos. El Salmo 135, versículo 15 nos dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Ahora hay muerte sobre la tierra. Muerte en pecado porque no han creído al Hijo de Dios, al enviado de Dios para que puedan tener vida y vida en abundancia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta tarde renuncia a sus falsos dioses, porque en ellos no hay vida. La verdadera vida viene del Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que puso aliento de vida en el hombre. Ese es el verdadero Dios. Fuera de él no hay más. Solo hay un Dios verdadero. Y por eso leíamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, que es necesario en estos tiempos que nos aproximamos al fin, que nos volvamos al Dios verdadero. Porque el juicio de Dios viene con retribución para los idólatras. Los idólatras no entrarán al reino de Dios. No entrarán. Hay un juicio de retribución para los idólatras, para los que no amen al Dios verdadero, al Dios que les anunciamos por el Evangelio eterno. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Ya el apóstol Pablo, este hombre que recibió el Evangelio por el mismo Señor Jesucristo, por el mismo Dios de los cielos, nos deja claro que un ídolo no es nada en este mundo. No es nada.
Pero hay muchos que tienen temor porque no conocen que la Biblia ha denunciado que los ídolos de los pueblos no son nada. Y allá vemos ahora en las naciones que cada nación tiene un ídolo. Mentiras del diablo. Porque los ídolos de las naciones solo son vanidad. No tienen poder. Y si en caso hay situaciones que el hombre podría creer que fue hecho por un ídolo, son artimañas de Satanás. Pero muchos están engañados porque es un falso poder del enemigo para que ellos sigan en su idolatría. Pero ya el apóstol ha dicho que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios. El Dios que ha puesto aliento de vida en nuestras narices, que sopló. Porque el Dios de la vida vive, no es un ser inerte. Él vive, es el Espíritu de Dios, donde hay vida. Entonces acá el apóstol nos deja claro. Pero ¿qué pasa? Esta enfermedad universal, que no viene desde ahorita, sino que viene desde el principio, cómo la verdad de Dios se desvió, cómo la naturaleza caída del hombre empezó a crear falsos dioses de los animales, aún haciendo al hombre creyendo ser Dios, como los antiguos emperadores romanos que exigían adoración, como los antiguos faraones exigían adoración como dioses. Pero también la palabra denuncia que hay señores, que hay dioses con D pequeña, pero el verdadero Dios es el Dios del cual proceden todas las cosas, procede la vida misma al ser humano. Entonces podemos ver cómo la palabra de Dios ahora sirve para llevar la verdad de Dios. Y ya podemos recordar ese pasaje tan poderoso de la Biblia que lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 18. Cómo estaba el profeta Elías, este hombre que le hace esa pregunta, que por qué el pueblo tenía esa inestabilidad, estaban claudicando, ellos no hallaban qué hacer con dos pensamientos, en que lastimosamente había llegado un rey Acab y su esposa Jezabel, los cuales eran idólatras. Se les había olvidado que el verdadero Dios de Israel es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y estos idólatras habían contaminado al pueblo. Eran gobernantes que estaban lejos de la verdad de Dios, eran falsos gobernantes, falsos profetas. ¿Y qué viene? El siervo de Dios, Elías, levanta la verdad de Dios. Y prácticamente llama a estos 450 profetas de Baal y hace un llamado a hacer un sacrificio. Pero ahí podemos ver cómo el Dios de Elías deja avergonzado a los profetas de Baal. Y el mismo Elías se burla, como ahora la iglesia de Cristo. Con toda autoridad de las Sagradas Escrituras podemos burlarnos, como el profeta Elías lo hizo, de todos aquellos que piensan que les va a contestar su ídolo de palo. Ahí se van a estar, porque la Biblia solo proclama al Dios de Israel. Jehová es el Dios eterno. Sí, y ahí vemos cómo se levantan dos sacrificios, uno hecho por los falsos profetas y uno hecho por el verdadero profeta de Dios. Aún el verdadero profeta Elías llama a que le echen agua al altar, hasta 3 veces. Eso estaba lleno de agua. Pero cuando el Señor contestó la oración de su siervo, fuego cayó del cielo. Y ahí el pueblo entendió que el verdadero Dios es el Dios Jehová, el Dios eterno, el Dios cuyo amor ha querido visitarnos a través de nuestro Señor Jesucristo, Dios con nosotros. Y es por eso que ahora la única revelación, el enviado de Dios es Jesucristo. Él es la revelación de Dios. Si usted quiere conocer a Dios, tiene que ver a Cristo en la cruz, tiene que conocer al Cristo resucitado de los muertos, porque Él es el primer apóstol de nuestras almas. Entonces vemos cómo
este hombre, siervo del Dios Altísimo, deja avergonzados a esos falsos profetas y como un siervo de Dios al final los reúne a todos y los degolla, a estos falsos profetas, porque eran brujos, no eran siervos verdaderos del Dios Altísimo. Dios va a dejar avergonzado a toda falsedad, a todo aquel que quiera engañar con falsos dioses, con mentiras, porque así lo vemos al final en Apocalipsis, cómo Dios va a destruir a los idólatras, a los mentirosos, a los que estén contra la palabra de Dios. Ejemplos de idolatría vienen a ser gente que dobla sus rodillas a muñecos hechos por madera, por oro, con plata, y por más vanidad que le quieran poner, eso no tiene vida, porque no son dioses, no es el Dios verdadero. Ahí los andan besando y dicen que no es idolatría, pero ya acordémonos que el Deuteronomio 5, 7 al 10 ha dicho que no te inclinarás a ninguna imagen. Pero hoy el hombre está besando a sus muñecos. Hoy el hombre resiste a botar esos muñecos inertes, porque dentro de todo eso es la obra de Satanás, que ha querido engañar a muchos. Y ahí vemos la falsa iglesia que proclama a estos muñecos como dioses, pero no son dioses, porque el Dios verdadero sigue estando en su trono de gloria, mandando su palabra en el poder del Espíritu Santo, para que en esta tarde muchos vengan a la luz de Cristo, al verdadero evangelio. Porque ahí vemos a los falsos profetas levantando hechicerías con muñecos de palo, de oro y lo que quieran, pero al final son hechicerías del diablo, porque no hay verdad en eso. Ya la palabra de Dios lo denuncia. En eso no hay vida. Y allá está el profeta Elías denunciando a los profetas mentirosos, porque el único Dios verdadero hace descender fuego del cielo, recibe los verdaderos altares a Dios. Pero este es un tiempo donde vemos la maldad sobre la tierra, donde vemos cómo el enemigo ya no se esconde, sino que levanta sus altares a Baal. Hoy en este mes precisamente vemos cómo hay un culto a la hechicería, a la muerte, a los enemigos de Dios. Algunos se atreven a decir la santa muerte, pero de santa no tiene nada, porque la muerte es el castigo de Dios por la desobediencia a la palabra de Dios, por la desobediencia al mandato de Dios, por la desobediencia a no recibir el evangelio de Cristo. Volveos de los ídolos al Dios verdadero. Y como vemos, los ídolos no son nada. Ya la palabra de Dios lo ha dicho. En esta tarde, si usted está recibiendo la revelación verdadera del Dios vivo y verdadero, no tenga miedo de botar su muñequero que tiene en la casa. Imágenes que no tienen poder. Usted tiene que ahora doblar sus rodillas al Dios verdadero y orar. La palabra del Señor dice: bienaventurados aquellos que no vieron pero creyeron. Eso se llama fe, creer a Dios sin verle. Pero muchos quieren aún hacer imágenes, hasta ponerle imagen a Dios, cuando el Señor ha dicho que Él es espíritu, que los cielos no le pueden contener, ni en ningún templo puede habitar, porque no lo pueden contener. Él es el gran yo soy. Y la palabra nos dice, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Pueden haber muchos señores. Uno de ellos, el príncipe de la potestad de los aires, que es Satanás. Pero aún así es un ser creado por Dios. Él no tiene más poder del que Dios le pueda permitir. Muchos dioses,
Gente que atribuye al Dios de nuestros antepasados solo a ciertas cosas limitadas, al Dios de la lluvia, al Dios del mar, y toda esta idolatría que ha venido por todas las épocas. Algunos modernamente tienen un santo para cada situación o aún para cada profesión. Pero no se trata de eso, se trata en tener un Dios poderoso, un Dios que no solo funciona para una cosa, se trata de conocer al Dios todopoderoso, al creador de los cielos y la tierra, al creador de tu vida y mi vida, al creador del universo. De eso se trata. Pero toda tu idolatría te está alejando de tener una experiencia personal con el Dios verdadero, porque estás enceguecido y toda tu idolatría no te permite ver hacia los cielos y contemplar al Dios verdadero, al Dios cuyo espíritu nos levanta todos los días, porque estás entretenido vistiendo a muñecos de palo que no tienen poder. Ya está denunciado en el profeta Isaías. Isaías 44. Vamos a leer Isaías 44. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor. Todos estos hombres de Dios que hablaron en nombre de Dios, bendita sea la palabra de Dios, porque en esta tarde muchos van a renunciar a sus dioses falsos y se van a convertir al Dios verdadero, al Dios que os anunciamos. Aleluya. La insensatez de la idolatría. Ahí nos habla. Los formadores de imágenes de talla. Todos ellos son vanidad y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Aleluya. La palabra del Señor nos dice en Isaías 46, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 6 en adelante. Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para ser un dios de ellos. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en un lugar. Ahí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved a vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Ahí lo dice el Señor. La palabra de Dios lo dice. No hay nada semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Ahí está. ¿Qué es lo que aleja al hombre del Dios verdadero? La dureza del corazón. La dureza del corazón es lo que te está alejando del Dios verdadero, amado amigo. Porque tú quieres seguir las tradiciones de tu padre, de tu abuela, de tu mamá. Y de todas estas tradiciones de las naciones, lo cual la palabra de Dios lo denuncia claramente. La palabra de Dios denuncia que los ídolos de las naciones son vanidad y que en ellos no hay poder. Por lo tanto, en esta tarde, el Señor nos llama a través de su apóstol, en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, que los ídolos no son nada en este mundo.
El hombre ha fabricado ídolos. A hombres hoy en el tiempo moderno podemos ver grandes deportistas, grandes cantantes y hombres aún que se proclamaron ser dioses con de pequeña. Pero ellos ya no están. Algunos de ellos ya no están. Murieron como hombres. Porque el único que permanece para siempre es el Dios verdadero. El Dios eterno, quien ha enviado a su Hijo para que todos los términos de la tierra sean salvos de lo que viene, de la ira venidera que viene hoy sobre esta tierra, de los que a muchos no les gusta escuchar, porque no se han puesto en amistad con Dios, renunciando a su muñequero, renunciando a sus ídolos de mentiras. Pero ahí se van a estar desde la mañana hasta el mediodía, clamando y no van a tener respuesta. He ahí, Primera de Reyes, capítulo 18, les sigue predicando a la gente que consulta al palo, al madero, a la gente que cree que sus falsos ídolos, a los baales, les van a contestar. No van a recibir contestación. Al contrario, hay retribución de Dios para todos los que sirven a imágenes de talla. Ya la palabra del Señor lo dice. Hay retribución. Salmo 16, 4, 6, la palabra del Señor nos dice. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Ahora se preguntará, amado amigo, ¿por qué usted tiene tanta enfermedad? ¿Por qué a usted nada le sale bien? ¿Por qué usted tiene tantos dolores en la vida? He ahí la respuesta. Porque usted está sirviendo diligentemente a dioses de talla de madera, a dioses de mentira. Oiga bien, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. Solo podemos adorar al Dios creador del universo, al Dios de los cielos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Solo al Dios de dioses. Volvámonos al Señor. El Señor ha prometido que Él va a bendecir aún nuestro pan, nuestras aguas, nuestro trabajo. El Señor alejará toda enfermedad de nosotros si le amamos, si le servimos, si lo buscamos. He ahí la palabra del Señor, la retribución que hay para los que sirven a otro Dios, a Dios con D pequeña. Pero la gran noticia es que el Señor ha prometido, porque el Señor no desea dejarnos postrados. El Señor por eso ha mandado a su Hijo para que todos los términos de la tierra y todas estas naciones idólatras sean salvas, levantando su testimonio por Israel. Allá en Israel se levantó el testimonio del Dios verdadero. Y por eso el Señor ha dejado su testimonio, para que el Dios verdadero sea proclamado. A la verdad Israel falló, porque también caía y se levantaba. Por eso Dios le mandaba jueces, por misericordia. Y les mandó profetas que denunciaban el pecado y la apostasía de Israel. Como en el tiempo moderno, ahora los siervos del Dios Altísimo seguimos denunciando la falsedad que hoy predican los falsos profetas, las falsas religiones, que han cambiado la gloria de Dios por muñecos hechos de manos de hombres pecadores. El Señor le reprenda. Pero vemos que la promesa de Dios, ya lo vemos en el ministerio de los profetas, era dar la dura palabra de Dios, quieran o no quieran, lo tienen que oír. Porque aún el apóstol Pablo no se quedó callado. Él denunció que el pueblo habían ídolos, pero que no eran nada, aleluya. Pablo no se quedó callado, aleluya. Como ahora la iglesia moderna no se va a quedar callada. Tenemos que hacerle ver a los hombres que no han conocido al Dios verdadero, que están cayendo en el pecado de la idolatría, por lo cual Israel cayó en el desierto. Uno de los pecados por
por los cuales no entró a Israel, a la tierra prometida, fue la idolatría. Por el adulterio espiritual, que habían cambiado al Dios verdadero, al Dios que les abrió y pasaron el mar rojo, al Dios que lo vieron como columna de fuego, como columna de nube. Cambiaron, no lo conocieron, se les olvidó. Que en esta tarde el Señor nos haga volver al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, al Dios que no tiene imagen de nada. Pero dentro del ministerio profético, el ministerio a los profetas, hay una gran bendición. Que ellos condenaban el pecado del pueblo, pero también el Señor mandaba una palabra de vida para que ellos se levantaran y volvieran al Dios de sus padres. El padre Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a leer en Ezequiel 36, porque estamos poniendo la referencia bíblica de los profetas que hablaron en nombre de Dios para denunciar a los idólatras. Aleluya. La palabra del Señor nos dice en Ezequiel 36, 25. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Aleluya. Vemos la grandeza de la palabra profética del Dios Altísimo. Esta palabra se está cumpliendo en nuestro tiempo y en todos los tiempos desde la iglesia de Cristo Jesús, la cual está siendo llena del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, la cual ha sido limpiada de estos ídolos que por un tiempo tuvieron engañado a muchos. Pero gloria a Dios por su palabra, porque el Señor ha dado esta promesa que os limpiaré de vuestros ídolos. Aleluya. Y pondré un corazón nuevo en ustedes y pondré un espíritu nuevo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que en esta tarde muchos de nuestros amigos, que el Espíritu Santo les convenza de pecado, justicia y juicio. Aleluya. Para que no vuelvan a doblar sus rodillas a ídolos, a muñecos creados por manos de hombres, para que no vuelvan a dar gloria a obra de oro, o de plata, o de palo, de lo que lo quieran hacer, porque eso no es Dios. Vemos cómo el Señor en su palabra nos amonesta, pero nos da la salida. Nos da la salida, y ahora la salida que está brillando sobre la tierra es la salvación por medio de Jesucristo. Porque en un tiempo el Señor nos habló por sus santos profetas, pero ahora Dios nos habla a través de su Hijo, el que es heredero de todas las cosas, a quien ha hecho heredero de todo, quien se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y si de un ídolo que no es nada, ¿qué podemos pensar? Como ya lo dice el apóstol acá en la palabra. Si un ídolo no es nada en el mundo, entonces ¿qué podemos esperar? Absolutamente nada. Ahí está claramente. Pero muchos esperan recibir milagros, muchos esperan que un día el ídolo les conteste y les hable. Creo que ahí se van a estar. Pero en esta hora el Señor desea que te levantes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y renuncias a las hechicerías y a las mentiras en las que has estado envuelto. Por el poder de la palabra de Dios, por el poder de las sagradas escrituras, que son la palabra de Dios. No estamos llamados a seguir a ningún hombre.
No estamos llamados a creer en mandamientos de hombres. Estamos llamados a escudriñar las escrituras porque son en ellas en las que os parece que tenemos la vida y ellas son las que dan el testimonio de Cristo, del Señor. De las que dan el testimonio de mí, ha dicho el Señor. Pero muchos prefieren creer los cuentos de Satanás. Muchos prefieren creer las mentiras del diablo y no están honrando al verdadero Dios. Pero en esta hora que el Espíritu Santo les convenza de pecado y que en esta hora, en el nombre de Jesucristo, la iglesia de Cristo se levante como una iglesia poderosa en Dios, llena del Espíritu Santo, para denunciar las obras del mal, las obras de las tinieblas, para denunciar todas estas hechicerías, para que muchos les pueda brillar la luz de Cristo, la luz del verdadero Dios, para que muchos puedan renunciar de sus ídolos y se vuelvan al Dios de la Biblia, al Dios verdadero, el Dios que no tiene una imagen, el Dios que dice la palabra que Él es luz y que en Él no hay tinieblas, porque Él es la luz. Aleluya. Entonces podemos ver que de un ídolo que no es nada no podemos esperar absolutamente nada. Y no tengamos temor porque ellos no tienen poder. Muchos no se quieren deshacer de sus ídolos porque creen que Él le va a castigar o le va a hacer algo. No. El castigo viene del Dios de los cielos, del Dios que hizo los cielos y la tierra. Él sí puede castigar. Sí puede castigar a los que sirven a dioses que no son Dios. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 97:7. Abra su Biblia, escudriña las escrituras y dése cuenta lo engañado que ha estado, siguiendo a religiones tradicionales que hacen todo lo contrario a Dios, lo que dice Dios en su palabra. La palabra del Señor nos dice: avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. Avergüéncense en esta tarde todos los que sirven a las imágenes de talla. Así dice la palabra del Señor. La palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo a hombres santos. Los santos apóstoles, los santos profetas que escribieron la palabra en el nombre de Dios, por Dios. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Aleluya. Que te dé vergüenza si estás sirviendo a dioses de mentira. Que te dé vergüenza si estás cargando a muñecos de palo que no tienen poder ni para caminar, ni para hablar, ni para escuchar, ni para sanarte, ni hacer nada. Porque ya la palabra de Dios lo dice. Avergüéncense los que sirven a ídolos, a muñecos de talla, de palo, de oro, lo que sea. Muchos se preguntarán, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué me pasa eso? Porque estás sirviendo diligentemente a falsos dioses, no al Dios verdadero. Más la palabra del Señor nos dice en 1 Timoteo 2:5, que es lo que proclamamos como la iglesia verdadera de Cristo Jesús. Aleluya. 1 Timoteo, vamos a leer la epístola a Timoteo. La verdad del Evangelio es Cristo. 1 Timoteo 2, capítulo 2. Dos, 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos,
de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levanten manos santas sin ira ni contienda. Aleluya. Ahí está claramente la revelación de Dios, la revelación de Cristo y su evangelio. ¿Qué más claro lo dice? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La palabra de Dios no proclama a otro intercesor, a otro mediador. La palabra de Dios solo proclama a Dios, a Jesucristo, como dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aleluya. Salgamos de la mentira, salgamos de la falsedad, salid de ellos, pueblo mío, dice el Señor. Gente que ha proclamado a otros intercesores, que no lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el único intercesor es nuestro Señor Jesucristo entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, el Dios hombre que estuvo acá para salvarnos, porque solo Dios podía salvarnos de la ira venidera, del pecado del hombre, de allá, del primer hombre, Adán. Y como podemos ver, seguimos proclamando al verdadero Dios. Hechos 4:12. Abra su Biblia, dése cuenta lo que la palabra de Dios dice. Hechos 4:12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo de los cielos para ser salvos. Bendito sea el Señor. La verdad, el Señor, vemos como su mismo pueblo, los mismos judíos, no recibieron el testimonio de Cristo como el Mesías, pero Él es el que ha venido a ser la cabeza de la iglesia, la cabeza del ángulo es Cristo el Señor, la cabeza de la verdadera iglesia de Cristo es Cristo el Señor, no es ningún hombre como muchos lo dicen. La cabeza de la iglesia es Cristo el Señor, tal como lo dice la epístola de los Colosenses. Es Cristo. La cabeza de la verdadera iglesia de Cristo es Cristo mismo. Aleluya. Entonces, como lo dice claramente la palabra de Dios, que no hay otro Dios, no hay otro Salvador. El Salvador que os anunciamos, dice la palabra, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bendito Evangelio. Esta tarde como iglesia podemos sentirnos gozosos de que la revelación de Dios ha venido a nuestra vida y que muchos tal vez estuvieron sirviendo a imágenes de palo, de madera, pero la revelación del Dios verdadero nos libertó de esas mentiras. Porque la verdadera iglesia de Cristo es una iglesia llena de sabiduría de Dios, llena de la sabiduría de Dios, la cual los hombres no han entendido. La sabiduría de Dios es tomada para los pueblos gentiles como locura, la predicación del Evangelio. Pero para los que somos salvos por la predicación del Evangelio, esto es poder de Dios, porque ya no somos ignorantes, creyendo que un palo nos va a salvar o que nos va a contestar. No, la verdadera sabiduría de Dios nos ha visitado por medio de Jesucristo, en quien están encerrados todos los tesoros escondidos de la sabiduría, de la verdad de Dios, que es Cristo. Aleluya. Sintámonos gozosos. Amada iglesia, levantémonos con el Espíritu de Dios a predicar la verdad, porque muchos en este tiempo se están yendo al infierno, porque no quieren dejar a su muñequero ahí, a sus imágenes. Porque le dijo la mamá, porque le dijo la abuela, y no quieren obedecer a lo que dice la Biblia, la verdad de Dios. No quieren salir de sus costumbres y creencias. Pero hay una sola verdad, la cual es el Evangelio de Cristo, que llama a todos los hombres en todo lugar a que se vuelvan al Dios verdadero.
al Dios que os anunciamos, al Cristo de la gloria, al Cristo que ha prometido volver por una iglesia que le ha creído a Dios, al Dios verdadero, al Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar, las aves, todo. Pero el pecado ha hecho que el hombre se embrutezca y crea que los animales son Dios y crea que un palo puede ser Dios. Pero eso no es Dios. Aleluya. Porque los dioses de los pueblos, los dioses de los gentiles, ellos sacrifican a sus dioses, pero lo que están haciendo realmente están sacrificando a los demonios. Ya lo denuncia el apóstol en la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. La palabra del Señor nos dice. Y todo lo estamos respaldando con la Biblia. Ahí dice, por tanto, la recomendación es, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Todo lo que puedas estar idolatrando. De hecho, ya no solo puede ser una imagen, puede ser el dinero, la fama, son dioses intangibles también. Puede ser tu misma familia, tu mismo esposo, tu misma esposa, tus hijos. Todo lo que quite el primer lugar a Dios es idolatría. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude a estar, que nuestra vida realmente sea un altar a Dios. Que Dios sea primero, porque Dios honra a los que le honran. Aleluya. Dios honra a los que le honran. Bendita sea la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid, escapad de la idolatría. Como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Aleluya. Versículo 19 del capítulo 10 nos dice, de la primera carta a los Corintios. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo, lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Aleluya. Pero ¿qué es lo que hace la iglesia hechicera? Quiere honrar a los ídolos, a los muñecos de oro, barro y a cual mejor, en su vanidad. Y quiere también estar honrando a Dios. Eso me recuerda a los samaritanos. Ellos querían seguir al Dios verdadero, pero no querían dejar sus ídolos. Los dioses de los filisteos, de los dioses de los pueblos cananeos, los cuales toda la Biblia ha dejado avergonzados, porque no eran los dioses de verdad, aleluya. Pero, como dice, no podemos estar ahí bebiendo de la copa del Señor y de lo que es para el demonio. Ya la palabra del Señor lo deja claro. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Todos los que están haciendo sacrificios a estos ídolos creen ignorantemente que lo hacen a Dios, pero no es a Dios. Ya la palabra lo denuncia en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, 19 al 20, que lo están sacrificando a demonios. Que el Señor reprenda al diablo en esta noche, porque ya se nos hizo noche. Pero que la luz de Cristo brille y que muchos en el nombre del Señor Dios de Israel, el Todopoderoso, el Shaddai, puedan ser librados de estar honrando a falsos señores, a falsos dioses, a falsas religiones,
que lo que menos proclaman es a Jesucristo, el que nos salva de la ira venidera. Y ahora ya vamos a leer en Apocalipsis 9:14. ¿Cómo van a terminar estos idólatras? Allá con la quinta trompeta y la sexta trompeta en los juicios de Dios, donde más de 200 millones de demonios van a atormentar, van a ser muertos, porque la palabra de Dios nos dice acá en Apocalipsis, capítulo 9, versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número, el testimonio de Juan. Así vi visión en los caballos y en sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y oiga bien lo que dice. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ahí está la retribución de Dios a los hombres que quieran seguir en su idolatría, en su hechicería, en su falsedad, porque cuando suenen las trompetas, cuando los juicios de Dios estén cayendo por la retribución al pecado del hombre, ahí está en la palabra de Dios, que van a salir demonios, que van a salir de los abismos, de la tierra, los cuales están guardados para este día, para esa hora, como dice la palabra, para atormentar a toda esta gente que no ha querido obedecer al evangelio eterno, al evangelio de Dios. En esta tarde, salga de ahí, amado amigo, que la palabra de Dios ahora le convenza. Salga de todos estos castigos a estos hombres, porque más de como dice acá, la tercera parte de los hombres de la tierra, dice, para destruir a la tercera parte, dice, de los hombres por estas plagas, fuego, humo y azufre. Aún la palabra dice que van a querer morirse y no podrán. Tremendo. Pero estos demonios van a salir a atormentar y a matar a la tercera parte de los hombres de la tierra. Y aún dice, y otro dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, porque algunos van a sobrevivir, ni aún así se arrepintieron de sus obras. Qué tremendo. Porque la dureza del corazón del hombre solo puede ser salva por Jesucristo. Esa dureza de corazón solo puede ser, solo Cristo nos puede dar un nuevo corazón, como ya lo dice Ezequiel. Solo Cristo puede ponernos un espíritu nuevo para adorar al Dios verdadero. Porque como lo denuncia Apocalipsis, que estos idólatras, ni aún así, ni porque salgan 200 millones, oiga bien, dice, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Increíble. 200 millones de demonios van a salir del abismo de la tierra, esos que están guardados para el día en que el Señor
traiga juicio sobre toda esta gente. Atormentar, a matar a la tercera parte de los hombres. Pero lo triste es lo que dice acá la palabra, que los que sobrevivan, ni aún así, se van a arrepentir de sus hechicerías, de sus ídolos, de su piedra, dice, de su bronce. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Por eso ahora es el tiempo de salvación, amada iglesia. Amados hermanos, vengan al Señor, porque hoy es el tiempo en que Cristo desea revelarse como el Dios verdadero, porque este es el verdadero Dios y la vida eterna. Porque cuando sea el juicio, que muchos dicen, ay, ahí voy a salvar, la palabra ha denunciado que estos hombres ni aún así se van a arrepentir. Bendita sea la palabra del Señor, que en esta hora el Espíritu Santo esté convenciendo a muchos que es necesario devolvernos de los ídolos al Dios verdadero. Porque Dios ha dicho en su palabra que quiere darte un nuevo corazón. Y pondré un corazón nuevo, un espíritu nuevo dentro de ti. Así lo ha dicho el Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Porque los duros de corazón, aquí está en el testimonio de Dios. No se van a arrepentir de mezclar hechicerías con falsos dioses. Porque eso es lo que vemos ahora. Una iglesia hechicera que quiere mezclar ídolos, muñecos de palo, llamándolos dioses cuando no son Dios. Con hechicerías, con brujerías, con todo eso. Que es totalmente una mentira. Pero el Señor ha prometido para los que le aman, para los que oigan el evangelio verdadero, el evangelio de Dios, el Señor ha prometido limpiarnos de los ídolos. Aleluya. Ponernos un corazón nuevo, aleluya, un espíritu nuevo que solo glorifique y exalte al Dios verdadero, a Cristo el Señor, Dios con nosotros. El Señor que ha venido a pagar el pago de nuestra redención a una nueva creación en Cristo Jesús. Vamos a orar en esta tarde porque ya hemos visto el fin de los malos. El fin de los idólatras está escrito. Y lo triste es que ni aún así se van a arrepentir. La libertad, la salvación, solo viene por Dios. Por Dios, por Cristo y su evangelio. El mismo evangelio que recibió el apóstol Pablo es ahora que os anunciamos. En que venid todos los términos de la tierra y sed salvos. Porque fuera de mí no hay Dios. Así lo ha dicho las Sagradas Escrituras. Palabra de Dios. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo de los cielos por el cual podemos ser salvos, que es Jesucristo. Aleluya. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por permitirnos exaltar tu gloriosa revelación, la verdadera palabra de Dios, Señor. No son otros libros, no son otros mandamientos de hombres. No, es la revelación, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Señor, que en esta tarde muchos puedan escudriñar, tal como lo dice San Juan 5:39, Señor. Que en esta tarde muchos puedan empezar a leer su Biblia, que muchos puedan conocer la verdadera palabra de Dios. Lo que dice Dios. No lo que dice un falso profeta, no lo que dice una falsa religión, la cual ha llevado a muchos con sus hechicerías a la perdición de las almas. Pero en esta hora, Señor, oramos a Dios en su trono de gloria, que a muchos les ha iluminado el poder del evangelio, que muchos puedan venir a Cristo por la predicación, por la locura de la predicación, que con eso Dios se ha complacido salvar a los hombres. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Tenemos mucho que hacer, amada iglesia, predicar el evangelio de Cristo. Escribir en nuestras casas la palabra de Dios, porque Dios no nos ha mandado a hacer imágenes.
Dios mandó en su palabra a escribir, y estas palabras se escribirán, dice, en los postes de tu casa, para que la lean nuestros hijos. Eso es lo que Dios ha mandado hacer al hombre, escribir su palabra en los postes de nuestra casa. Dios nunca mandó al hombre a hacer imágenes de talla ni adorar. Dios no mandó eso al hombre. Eso ha sido una mentira del diablo. Que el Señor le reprenda. En su poderoso nombre, Jesucristo, nombre sobre todo nombre. San Juan 5:39, como su gloriosa palabra lo dice el Señor. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gracias, Señor. No hay otra verdad. Padre, en esta hora te damos gracias, que su palabra sea glorificada, Señor, que muchos puedan aceptar la autoridad de las Sagradas Escrituras como nuestra norma de fe y conducta para la Iglesia de Cristo. La palabra de Dios está sobre todo. Gracias, Señor. Señor, en esta tarde, amado hermano, damos gloria a Dios por su revelación. Amada Iglesia, que el Señor nos llene de su espíritu para levantar la verdad de Dios, para no ser consentidores, así como Elías glorificó a Dios, mostrándole al pueblo el verdadero Dios. Como esa palabra que vino al profeta Elías, que Dios mismo se había guardado a 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal, a los falsos dioses, a los falsos dioses que no son Dios y que no le han besado. Que tengamos ese espíritu que vino a Jehú, que él no concientizó